Descubre los secretos de la casa de la bruja y sus oscuros poderes. Eso es lo que escuché de boca de mi madre cuando yo tenía 10 años, y lo que me prometí no repetir en voz alta hasta que los recuerdos me alcanzaran de nuevo. Antes de seguir, debo advertir. Este relato toca desapariciones, suicidio y violencia. Si leer esto despierta algo en ti, por favor busca apoyo. En la descripción dejaré recursos y líneas de ayuda. Lo que narro no es una verdad judicial. Son memorias, rumores y heridas que la gente de mi colonia cargó durante años. La colonia donde crecí parecía hecha de dos mundos pegados. Por un lado, las casas con patios y la tienda de la esquina. Por el otro, un reducto de árboles que todos llamábamos simplemente el monte. Era verano casi permanente en mi infancia, polvo y sudor y los atardeceres que volvían naranja la lámina de las casas. En el límite del monte, plantada como una mala hierba, estaba una vivienda que nadie arreglaba. Ventanas clavadas, techo quejándose con el viento, un patio envuelto en sombra. La gente la identificaba sin necesidad de dirección. La casa de la bruja, decían, y nadie cruzaba su puerta después del atardecer. La mujer que vivía allí, porque bruja era más un nombre que una persona, era una sombra con dientes. La vi una vez, a través del vidrio empañado de la tienda. Menuda, encorvada, pelo hirsuto recogido en un moño que parecía sostener el silencio a su alrededor. Algunos vecinos la llamaban Doña Rosa, otros solo murmuraban y negaban con la cabeza. Se decía que nunca iba al mercado, que mandaba a los chicos a recogerle agua. Había historias que venían de más lejos, perfumes envenenados, niños con convulsiones, gente que aseguraba haber visto luces extrañas en el patio por la noche. Eran historias que se decían en voz baja, como si el relato pudiera despertar algo dentro de la casa. Para nosotros, los chicos, la casa de la bruja y el monte eran parte del paisaje peligroso que alimentaba nuestros juegos. Había un hueco en la cerca por el que pasábamos con facilidad, una vereda de tierra que olía a hojas mojadas cuando llovía. Jugábamos a escondernos entre los matorrales. Nos atrevíamos a ir hasta la sombra de la casa para lanzar piedras y ver si alguno de los perros de la vecindad ladraba. Al principio era pura picardía, poner a prueba los límites, sentir el vértigo de lo prohibido. Pero con el tiempo, las historias hicieron mella, y lo prohibido se volvió algo que pesaba. Yo era parte de un pequeño grupo. Octavio, mi amigo desde la primaria, era el que llevaba siempre una linterna y una valentía contagiosa. Alejandro, con sus historias de perros que persiguieron a su hermano, era el que empujaba a los demás. Arancha tenía una risa aguda que desaparecía cuando hablábamos de la casa. Y Jennifer, que era más callada, casi siempre iba atrás, observando. Los 5 éramos la combinación exacta de curiosidad y miedo para meternos en problemas. La primera vez que supe de la leyenda del guajolote no fue en un cuento, fue en la voz de mi abuela, sentada en la silla junto al televisor, frotándose las manos con la toalla. Cuando un guajolote canta de noche por esta colonia, amigo, algo anda mal, dijo, y los adultos asintieron sin mirarnos. Para nosotros aquello era apenas otro adorno en la mitología del barrio, gatos que anuncian desgracias, hojas que susurran secretos. Pero el canto del guajolote, ese sonido grave, como un lamento lejano, comenzó a aparecer en nuestras memorias como un hilo que enlazaba sucesos que, en ese momento, no comprendíamos. Hubo señales pequeñas antes de lo grande. Una foto, por ejemplo, la de mi primo en la azotea del mercado, tomada por mi tía con la cámara que usaba en cumpleaños. En la foto, detrás de él, se veía una figura que nadie supo explicar, una forma que parecía estar mirando hacia la calle, erguida junto al árbol. Cuando la imprimieron, algunos dijeron que era la luz, otros que la cámara había hecho un efecto. Nadie creyó que fuese importante. Más tarde nos enteramos de que esa misma figura, en relatos que se iban mezclando con el tiempo, se había visto asomada a la ventana de la casa de la bruja. Había detalles que nos repelían sin saber por qué. En el patio de la casa, alguien había atado una cabra con una soga corta. La cabra estaba inmóvil, siempre mirando hacia el monte. Los chicos decían que era porque la cabra sabía cosas que nosotros no,
Los más viejos murmuraban que la mujer alimentaba animales exóticos, que tenía objetos raros en cofres. Nunca entramos a la casa para comprobarlo, los padres lo prohibían, y también había algo en nosotros, un instinto que nos empujaba a mantener distancia. Los perros sueltos del barrio eran otra constante. Había dos que merodeaban la casa de día y de noche. Uno negro, flaco, con cicatrices en el costado. El otro, anaranjado, con una tremenda dentadura que asomaba al ladrar. Cuando nos acercábamos al monte, los perros salían a perseguirnos, pero nunca con la intención de morder, solo de ahuyentarnos. No sé si nos veían como invasores o si alguien les enseñó a vigilar. Alejandro, que siempre exageraba, juraba haberlos visto formar una fila en la azotea de la tienda, como si fueran centinelas. Las estatuas eran otro elemento inquietante. Pequeñas figuras de cerámica colocadas en pares a lo largo de la vereda, como si marcaran un camino. A veces tenían cara de ángel y otras se habían vuelto verdes por la humedad. Los niños mayores del barrio decían que eran ofrendas, que alguien las dejaba en la noche, que eran para proteger o para marcar. Lo cierto es que las encontrábamos y volvíamos a encontrarlas, y con cada vuelta los rumores crecían. Un verano la tienda de la esquina colgó una manta vieja para cubrir un puesto. Detrás de ella se escuchaban voces. «No entren», gritó la señora dueña cuando vimos sombras. La gente empezó a mirar más, a cerrar puertas más temprano. La escuela redujo el equivalente de recreo en las tardes. Los padres comenzaron a organizar rondines improvisados, un patrón de vigilancia que parecía más una reacción de miedo que una estrategia efectiva. La iglesia, que hasta entonces había sido un lugar de misas suaves y bautizos, cambió sus horarios para ofrecer oraciones por las noches. El sacerdote hacía llamados a mantener la paciencia, a no difundir rumores que solo empeorarían el dolor. Eso dijo el padre en una tarde de agosto, con la voz temblando un poco. Y así, lo que empezó como historias de barrio escaló en medidas concretas: más patrullas nocturnas, conversaciones cerradas en la tienda, telegramas anónimos pegados en postes. Cuidado con el monte. Leímos en una hoja escrita a mano que alguien dejó clavada con un clavo oxidado en un árbol. Era imposible ya no pensar que algo en ese lugar se alimentaba del miedo. Por entonces, yo ya aprendí a no contar todo lo que veía. Había una mezcla de vergüenza y de no querer involucrar a mis padres que me hacía callar. Cuando volvía a casa con barro en los zapatos, mi madre me limpiaba con un paño y me preguntaba si había jugado con los niños de la colonia. Yo mentía y decía que sí, que todo bien. No hablaba de la noche en que Octavio trajo a su casa una ampolla pequeña llena de algo que olía extraño, y decía que la había encontrado en la orilla del monte. No hablé de la vez que vi a una mujer en la sombra con la cabeza inclinada, como rezando a un objeto que yo no alcanzaba a ver. No expliqué por qué, años después, me costaría recordar los minutos que llevaron a la noche en que Jennifer desapareció. Hay recuerdos que se forman como fotografías: un golpe de luz, una postura congelada, la posición de una mano. Y hay recuerdos que son fragmentos dispersos, como piezas de una figura que uno intenta recomponer sin tener la guía. En mi caso, la memoria de infancia se organizó en fragmentos que, durante años, pareció prudente que siguieran separados. A medida que crecí, algunos de esos fragmentos volvieron, y lo que parecían insignificancias adquirieron peso y forma. La primera vez que escuchamos el guajolote durante el día fue en una tarde de lluvia ligera, ese tipo de lluvia que perfora la ropa y hace que la tierra huela a barro y a carbón. Íbamos de regreso del río, empapados, cuando un sonido profundo y sostenido nos atravesó la espalda. Todos nos detuvimos. Era como si alguien hubiera encendido una garganta inmensa en lo profundo del monte. «No», dijo Arantxa, con la voz pequeña. «Ese es el guajolote». Nadie habló durante un rato. Los mayores decían que el guajolote cantaba solo de noche, como un aviso. Nosotros no supimos qué hacer. Solo corrimos hacia la calle, con el corazón a mil. A partir de entonces, el canto del guajolote empezó a aparecer en nuestras historias. Lo asociábamos con la noche en que vimos a los hombres elegantes, los que aparecían en la esquina con camisas impecables y una mirada que no dejaba lugar a preguntas. Los describíamos de manera vaga, porque nadie habló con ellos. Trajes oscuros, manos limpias, un hombre calvo que siempre miraba hacia la casa. Algunos vecinos decían que eran tipos de la ciudad, otros los llamaban la gente de la funeraria, por la manera en que se movían. Nada probaba su relación con la casa, excepto una sensación colectiva. Cada vez que los veías, algo en el barrio se tensaba. La tensión fue creciendo hasta que una noche, la noche que aún hojea mis recuerdos con dedos fríos, ocurrió algo que convertiría el rumor en un antes y un después. Los preparativos habían empezado desde la tarde.
El cielo amenazaba lluvia. Nos juntamos como siempre, Octavio con la linterna, Alejandro con una mochila donde se colaban cosas, una navaja pequeña, una lata de refresco para hacer ruido, una cuerda que nadie supo por qué tenía. Jennifer no habló mucho. La veía masticando su labio inferior, una señal de que estaba preocupada. Arantxa y yo nos escondíamos detrás de un arbusto, observando cómo la figura del monte se tornaba más densa, más negra. Habíamos planeado acercarnos hasta el filo del patio de la casa, mirar dentro por la rendija de la ventana, comprobar si las estatuas seguían en el camino. La lluvia llegó como algo que parte la piel. Primero gotas gruesas, luego una cortina que nos obligó a correr. El barro se pegó a los tenis, y la linterna de Octavio proyectó sombras moviéndose con la lluvia. El sonido del guajolote, que esperábamos fuera un rumor, apareció en el momento preciso, como una nota discordante que cortó todas las conversaciones. No fue una sola llamada. Fueron varios llamados, un tejido de voz que venía desde un lugar detrás de la casa, como si algo o alguien supiera que estábamos ahí. Fue en ese instante que lo vimos, una figura entre las ramas, de pie en el sendero que llevaba al monte. No era la vieja mujer de la casa. Era un hombre, alto, con un abrigo que parecía arrastrar agua, la cabeza rasurada hasta la piel. Sus ojos brillaban con algo que no era humano. A su lado, una sombra más pequeña, inclinada. No supimos distinguir si era un animal o algo más. El hombre calvo nos miró, y la mirada duró segundos que se estiraron hasta parecer horas. Octavio hizo un ruido con la linterna, una especie de alarma tonta, y los perros comenzaron a ladrar como si quisieran tirar la casa abajo. El hombre no se movió. Tenía la calma de los que no esperan sorpresa. No sé quién dijo, vámonos. Fue una voz que partió en dos la noche. Nos dimos la vuelta. La carrera entre el barro y la oscuridad fue una película. Resbalones, manos en el pasto, susurros de miedo. Recuerdo haber tropezado y sentir la mano de alguien. Creo que fue Octavio, tirándome al lado, empujándome hacia adelante. Sentí un golpe de frío en la nuca, como si una sombra hubiera rozado mi piel. Cuando miré hacia atrás, entre los árboles, vi algo que no debí ver. Una cabeza que parecía de cabra. No era exactamente una cabra. Era una máscara, me dijeron después. En el momento, solo supe que la visión golpeó mi estómago con una fuerza que me dejó muda. En la confusión, nos separamos. La lluvia complicó la vista y el barro estableció reglas nuevas. Quien corría más rápido ganaba terreno. A mi lado corría Arantxa, su aliento saliendo en bocanadas, sus manos agarrando la manga de mi camisa. Por un segundo creí estar segura, pero la noche se dobló de formas que no entendí. Un árbol, un ruido, una caída. Cada detalle parecía diseñado para fracturar la ruta de regreso. Gritos se mezclaban con ladridos y el canto del guajolote, y en algún punto del caos me encontré sola, con el barro hasta el tobillo y la respiración salvaje. Cuando el grupo se reunió en la calle, la escena fue de pánico contenido. Octavio tenía la cara sucia, Alejandro malhumorado. Pero faltaba alguien. Jennifer no estaba. Nadie la había visto cruzar la calle. Nadie la recordaba cuando salimos del monte. Se habían perdido minutos que nadie podía reconstruir con claridad. Fragmentos de cachetadas, de empujones, de manos que agarraban ramas. Lo que sí quedó claro era la ausencia de Jennifer, y con ella una sensación de que algo había cambiado para siempre. La noticia se propagó como pólvora, porque no solo éramos niños con problemas, éramos hijos de vecinos, sobrinos de comerciantes, nietos de la gente que hacía fila en la iglesia. Las madres empezaron a flotar por las calles con las manos temblorosas. Los padres, con linternas prestadas, formaron hileras para reconocer caminos. La policía tomó notas, hizo preguntas que sonaban mecánicas, y la comunidad se vio forzada a hacer lo que no había querido hacer hasta entonces, mirar la casa de la bruja no como una mala broma, sino como un lugar posible de daño. En ese momento, las versiones se multiplicaron. Algunos aseguraban haber visto a Jennifer entrar en el monte con una figura vestida de oscuro. Otros dijeron que la habían visto correr hacia la calle, perseguida por perros. Se la llevó un camión, dijo alguien con voz temblorosa. Otro dijo que la había visto entrar a la casa.
Las versiones se apilaron como hojas mojadas, y cada una se pegó al barro de la memoria colectiva. En todas, no obstante, el canto del guajolote estaba presente, como una marca que nadie quería borrar. Los días que siguieron fueron un desfile de vigilias y de oraciones. La iglesia organizó una cadena de velas, vecinos llevaron sillas y las colocaron frente al monte para vigilar la casa. Voluntarios rastrillaron el campo con palas y linternas, buscando cualquier cosa que pudiera explicar la ausencia. Los patrullajes aumentaron, y la mujer de la casa dejó de aparecer a su ventana. La figura del hombre calvo se volvió tópico en las conversaciones. Se decía que lo habían visto subirse a una camioneta negra y desaparecer en la carretera. Se decía que el hombre pertenecía a una familia con contactos. Eran relatos que llegaban con la urgencia del rumor. Mi memoria de aquellos días tiene la textura difusa de quien mira a través de un vidrio empañado. Recuerdo una noche en la que me senté en la banqueta con la cabeza apoyada en las rodillas y escuché el canto del guajolote tan cerca que creí que estaba en mi propio patio. Lloré sin saber por quién. Lloré por Jennifer y por la certeza de que algo se había fracturado en la forma en que habíamos vivido hasta entonces. Hubo noches en que me despertaba con el nombre de Jennifer en los labios, sin entender si lo había dicho en voz alta o si la palabra había quedado atrapada en la garganta de la ciudad. Hubo un momento en que alguien encontró algo en el monte. No quiero entrar en detalles gráficos. Diré solo que fue suficiente para reavivar historias de desaparecidos y de rituales antiguos. El hallazgo reabrió heridas no solo en nuestra colonia, sino en otras cercanas, y empezó a tejer una hipótesis que varios repitieron con prudencia, que la casa de la bruja estaba relacionada con desapariciones anteriores en los años 80, con casos que la gente comentaba en el mercado como si fueran anécdotas de telenovela. Algunos vecinos, con más valentía que sentido, comenzaron a hablar de cultos nocturnos, de máscaras que imitan cabezas de animales, de cantos que llaman a la noche. Otros pedían calma y pruebas. No señalen sin pruebas, decía el señor de la ferretería, y su voz era una mezcla de miedo y de razón. La comunidad trató de organizar algo parecido a justicia. Reuniones en la plaza, demandas a la policía, insistencia en que se investigara a la casa de la bruja. Hicimos cadenas de oración, y el sacerdote rezó por la protección de los jóvenes. Pero mientras los adultos depuraban la teoría y la fe hacía lo que podía, en el pueblo se tejía algo más peligroso, el rumor como arma. Gente que antes saludaba se volvió esquiva, miradas que eran risas se transformaron en recelos. Las noches se cerraron con más fuerza, las tiendas majaron cortinas temprano, y el canto del guajolote, que hasta entonces había sido una nota lejana, se convirtió en un sonido que muchos juraban reconocer como preludio de desgracia. Yo, que había prometido no hablar, empecé a sentir que el silencio me pesaba. Cada vez que intentaba contarlo, la memoria devolvía fragmentos imprecisos, y mi voz se quebraba. En el colegio, los profesores intentaban normalizar el regreso a clase, como si el aprendizaje pudiera curar la herida. Pero los chicos se miraban diferente. Había ojos que buscaban respuestas en las pupilas de otros, como si alguno pudiera explicar la ausencia de Jennifer. Octavio, que siempre había sido el más resuelto, cambió. Su risa se volvió menos sonora, su mirada más corta. Alejandro dejó de contar historias de perros y empezó a mirar a su alrededor con desconfianza. Arancha, por su parte, se alzó con una compostura que parecía sostener una calma forzada. Con el paso de los meses, la investigación hizo lo suyo. Entrevistas, peritajes, búsqueda de huellas. Hubo momentos de esperanza, luego retrocesos. El hallazgo forense que algunas voces vincularon con la casa fue tratado por la autoridad con cautela. Se habló de restos encontrados en el campo, de análisis pendientes, de prudencia al publicar resultados. Para nosotros, en la colonia, cada detalle se convertía en un rumor más que debía ser contenido o alimentado según el ánimo del día. Algunas familias se mudaron, otras se atrincheraron. La casa de la bruja, esa casa que hasta entonces era una pieza más del paisaje, empezó a cambiar de categoría. Dejó de ser un lugar a evitar para convertirse en un símbolo de lo que no queríamos recordar. En medio de todo esto, aprendí algo que me perseguiría años después. La memoria colectiva puede ser una trampa. Los relatos se mezclan, las voces se confunden, y lo que se dijo una vez puede transformarse en certeza transitoria.
Yo creía recordar la máscara con cabeza de cabra, pero no sabía si la había visto en ese momento o la había incorporado más tarde, luego de escuchar a otros describirla. Tenía fragmentos que se negaban a ensamblarse, un brillo en el barro, una mano que me apartaba, el canto del guajolote que parecía venir del vientre mismo de la noche. Y en medio de esos fragmentos, la ausencia de Jennifer ocupaba el centro. Recuerdo la noche en que Octavio me llamó. La voz le salía rota. «Tenemos que volver», dijo. «Dicen que alguien vio humo en el patio». No sé por qué accedí, si por la esperanza de que todo fuera un malentendido o por la necesidad de enfrentar lo que tanto había temido. La linterna de Octavio parpadeaba y la calle olía a tierra húmeda y a periódico. Al acercarnos al monte, la figura de la casa estaba más oscura que antes. No se veía movimiento, pero había un rumor en el aire, paso apresurado de personas, voces apagadas. En el patio, la cabra ya no estaba. Las estatuas seguían en su sitio, mojadas por la lluvia. El hombre calvo no apareció. Los hombres elegantes, si alguna vez vinieron, se habían ido. Lo único que persistía era ese sentido de vigilancia, como si alguien estuviera evaluando cómo nos movíamos alrededor de una herida abierta. Vivimos entonces una tensión que no sé si describir como miedo o como reverencia. La casa seguía ahí, con sus secretos o su silencio. La gente empezó a dejar objetos en la verja, velas, fotos impresas, recados escritos a mano. Algunas notas pedían justicia, otras simplemente que se rezara por Jennifer. Yo dejé una piedra con una marca de lápiz que hice con mi nombre rabioso de niña. No supe si eso tenía sentido, si mi intento de proteger algo cambiaba algo. Los meses posteriores trajeron más problemas, jóvenes que se quitaron la vida en la misma colonia, cuyas razones nadie quiso simplificar, familias que se fracturaron por sospechas, chismes que se transformaron en acusaciones verbales. En cada caso, el canto del guajolote volvía a ser mencionado, no como prueba, sino como eco. Algunos lo relacionaban a enfermedad mental, otros a problemas sociales latentes que la crisis había desenmascarado. Había quienes querían darle al asunto una explicación sobrenatural y había quienes exigían pruebas, datos, números. Entre todo eso, la verdad, si es que existe una única verdad, se volvió un objeto huidizo. Hoy, muchos años después, escribo esto sabiendo que hay silencio todavía en la casa de la bruja. Sé que hay huellas que se borran con la lluvia y que las palabras cambian cuando las repites. Pero también sé que algo pasó allí, que la colonia no fue la misma y que la ausencia de Jennifer dejó una fisura que, para quienes la vivimos, no termina de cerrar. No puedo decir con certeza qué poderes, si es que los hubo, se manifestaron en esa casa. Puedo decir sin ambajes que la gente creyó en poderes oscuros, que el miedo se alimentó de señales y que la comunidad respondió como pudo, con velas, con plegarias, con patrullas y con historias. Hay cosas que todavía me cuestan aceptar. Hay memorias que vuelven en fragmentos, una máscara en la lluvia, el sonido de unos pasos que no eran nuestros, una linterna que apunta demasiado cerca de la cara de alguien, y luego la noche en que todo cambió para nosotros, la noche en la que Jennifer dejó de estar. No puedo ni debo inventar lo que no recuerdo. Solo puedo reconstruir las sensaciones y los retazos que se me han permitido conservar. Y es precisamente en ese punto, en el borde entre lo que se recuerda y lo que fue rumor, donde la historia se hace más densa. Si alguna parte de esto te habla, si hay algo de tu barrio que se parece a nuestra historia, escribe en los comentarios con respeto. Suscríbete si quieres que siga trayendo relatos de la colonia. Hay más memoria por desempacar y otras voces que aún no se han atrevido a hablar. Pero por ahora quiero volver a la noche que fragmentó nuestro verano, porque ahí están las piezas que todavía necesito probar con luz. Después de aquella noche, todo se volvió una sucesión de días que parecían iguales, pero que guardaban grietas. La búsqueda consumió las primeras semanas, patrullas que escudriñaban el monte con faros, vecinos que se organizaron en turnos para caminar la vereda y la iglesia convertida en un punto de reunión donde se repartían mantas, comida y consuelo. Recuerdo a la madre de Jennifer en la plaza, sentada en una silla de plástico, con las manos trituradas por la angustia y el silencio que no se atrevía a romper.
Todos queríamos que la voz que saliera de su boca dijera que todo era un mal sueño. Nadie quería que dijera lo que temía decir. Las versiones continuaron multiplicándose como sombras. Alguien decía que la había visto cruzar la cerca con un hombre, otro que la habían cargado en una camioneta, alguien más que la vio entrar a la casa bajo la lluvia. Las consecuencias de esas versiones fueron tan reales como las lágrimas. Hubo acusaciones, miradas duras en la tienda, llamadas anónimas a la policía, pero pocas pruebas. La autoridad actuó con cautela y ofició investigaciones que, en el discurso público, prometían respuestas. En la práctica, los días se fueron llenando de silencio oficial y rumor privado. Meses después, llegó el hallazgo que sacudió el barrio otra vez. Fue un campesino de las tierras contiguas, según se dijo. Caminaba buscando leña y tropezó con algo que no debía ser visto. No quiero describir aquello. Diré solamente que fue suficiente para que la fiscalía interviniera, para que se levantaran vallas y para que la gente, con temor y curiosidad, se apretara en las esquinas para mirar. Los peritos trabajaron con discreción. Se habló de restos, de exámenes, de cotejos con archivos antiguos. Para nosotros fue una noticia que volvió a abrir una herida que no había terminado de cicatrizar. La posibilidad de que lo que temíamos tuviera alguna conexión con lo que siempre se quiso mantener como leyenda. La autoridad afirmó que cualquier conclusión dependía de análisis forenses y que, hasta entonces, no se podía probar ninguna relación directa con la casa de la bruja. Los periodistas locales se acercaron, las cámaras buscaron ángulos dramáticos y las conversaciones en la tienda cambiaron de formato. Se volvieron más precautorias o más duras, según el día. En las mesas se repetía la palabra prudencia. En las manos, la gente sostenía veladoras. Yo me sentía atrapada entre lo que quería creer y lo que sabía que podía confirmar. Quería respuestas para Jennifer, para los otros que, según las madres mayores, habían desaparecido en los 80. Quería que las piezas encajaran en una especie de justicia, aunque solo fuera simbólica. Con la investigación surgieron viejos expedientes que algunos empezaron a releer. Historias de desapariciones antiguas, notas periodísticas amarillentas, voces que hablaban en susurros de algo que parecía demasiado grande para una colonia pequeña. Surgieron también fotografías viejas con figuras borrosas en el fondo y testimonios que oscilaban entre lo concreto y lo supersticioso. Entre los papeles, alguien mencionó ofrendas en el patio, presencia de animales atados y la persistencia de máscaras encontradas en algunos depósitos de la ciudad en fechas antiguas. Todo eso alimentó teorías. Ninguna, sin embargo, probó lo que la gente repitió con la convicción de los que creen haber visto. Lo que más me costó fue la manera en que el rumor se volvió una sentencia social. Había familias señaladas por conjeturas, casas que antes eran para fiestas y parrilladas se vaciaron, padrinos que dejaron de ser llamados a eventos, personas que antes ayudaban en la catequesis fueron vistas con distancia. En una comunidad pequeña, la sospecha es un instrumento que destruye más que esclarece. Y sin pruebas, la sospecha se alimenta de espacio vacío y de miedos antiguos. Octavio, que siempre había sido el más valiente de nosotros, cambió de una forma que nadie supo explicar bien. Los primeros meses trató de apuntalarse en la búsqueda y en las reuniones de vecinos. Después, su impulso se volvió algo más sombrío. A veces lo veía caminar por la noche hasta el borde del monte, la linterna apagada, escuchando el canto que ahora, para mí, había cobrado otro tono. Menos aviso y más memoria. En una ocasión me dijo, con la voz quebrada, «Siento que debería haber hecho algo diferente». Y supe que la noche nos había dejado algo que no era solo miedo, una culpa que se filtraba como agua en las grietas de la vida cotidiana. Arantxa y Alejandro respondieron distinto. Arantxa, que siempre fingía estar bien, dejó la ciudad meses después y se mudó con unas tías. En su despedida me dijo, sin mirarme del todo, «No quiero que mi hija crezca con esto en la sangre». Y yo entendí que el trauma se transmite como herencia. Alejandro, por su parte, se volvió más callado, pero no hizo las maletas. Se metió a trabajar en un taller en la avenida principal y hablaba poco de la colonia. Cada uno cargó con una parte distinta del peso. Con los años, la atención formal desapareció en gran medida. Las cubiertas del proceso se cerraron temporalmente, se archivaron informes, y la casa de la bruja, que había estado en el epicentro del huracán mediático, volvió a ser una sombra en el paisaje.
pero el silencio no implicó olvido. En la cotidianeidad, la ausencia de Jennifer se hacía presente en cumpleaños a los que ya no llegaba, en el banco de la plaza donde su nombre ya no aparecía en las conversaciones, en recados que la gente dejaba sin respuesta. La memoria colectiva, en ese sentido, se pareció a una cicatriz que el paso de los años hace menos roja, pero que no borra. La casa misma sufrió transformaciones en los años siguientes. Hubo una noche de incendios que algunos recordaron como el momento en que el barrio intentó sacudirse de la presencia que tanto miedo había generado. No puedo afirmar quién encendió el fuego. Se rumoreó que fue un vecino cansado, que fue un acto de vandalismo de jóvenes borrachos, que fue un incendio accidental causado por una fogata mal apagada. El hecho es que las llamas lamieron la vieja estructura y la dejaron con heridas abiertas. A la mañana siguiente, la gente fue a mirar. Algunos lloraron, otros sintieron alivio, y algunos, con crueldad inadvertida, aplaudieron la desaparición del objeto que concentraba sus miedos. La autoridad intervino, registró el incendio, y en los meses posteriores el terreno fue cercado hasta quedar como un lote vacío, cubierto de maleza. Sobre esos restos crecieron historias nuevas, que la casa había sido una cámara de rituales, que tenía subterráneos, que en el tejado se habían visto sombras durante años. Historias que volvieron a enseñarse como si fueran una lección urgente. Yo volví al lugar años más tarde, ya con la edad suficiente para intentar ordenar el caos de recuerdos que acumulaba. Caminé por donde antes habíamos corrido, y sentí el mismo olor a tierra húmeda que tanto marcó esa noche. Las estatuas que recordaba en la vereda ya no estaban, en su lugar derrumbes de ladrillo y basura. Encontré la piedra que había dejado de niña. Estaba cubierta de musgo, y mi nombre, escrito con un trazo torpe, aún se adivinaba. Me quedé un rato, sentada en una piedra, y repasé mentalmente las piezas con las que quería hacer un rompecabezas. La máscara que quizá vi, el hombre calvo, los perros que parecían centinelas, el guajolote que cantaba como un aviso. Quería ordenarlas, etiquetarlas. Esto fue recuerdo, esto fue rumor, esto fue sensación. Pero la memoria no se deja encajar tan fácilmente. Siempre hay piezas que se resisten. Busqué otras fuentes. Hablé con el sacerdote que todavía vivía en la parroquia y que me miró con una mezcla de cariño y pena. Me habló de las vigilias, de la tensión que había sentido en aquel tiempo y de cómo la comunidad había intentado, con lo que tenía, construir una respuesta que no hiriera más. Le pregunté por documentos, por archivos. Tenía algunos, recortes, notas, una libreta donde había apuntado fechas de reuniones, pero nada que confirmara los poderes oscuros que la gente susurraba. Me advirtió con suavidad que la búsqueda de una verdad absoluta podía ser un camino peligroso. Algunas cosas quedan para que la gente procese, me dijo. No siempre hay una verdad que nos alivie. También conversé con la mujer de la ferretería, que recordaba nombres y gestos. Me contó de notas que alguien dejó en las noches, de mensajes escritos en servilletas. Me habló de la transformación de las conversaciones cotidianas. La gente ya no se abraza como antes, me dijo. Se saluda con cuidado. Me contó cómo en el mercado algunos evitaban pronunciar el nombre de Jennifer por miedo a abrir una herida que nunca cerraría. Buscar documentos fue un intento de sostener la pieza dispersa en mi mano y comprobar su textura. Encontré reportes, actas, llamadas telefónicas registradas en la fiscalía. Hubo diligencias, testimonios, posibles pistas. Pero la mayoría terminaba en hipótesis. Personas vistas en camionetas en la carretera, voces escuchadas en el monte, mascotas que aullaban en noches de tormenta. Hubo también exámenes que llegaron a resultados parciales y que, en manos de quienes buscan certezas, se convirtieron en algo más que eran. Índices de probabilidad, no sentencias. Aún así, para la comunidad cada hallazgo era una señal, una posible llave para cerrar la puerta del recuerdo. Con el tiempo, la investigación judicial derivó en varios frentes. Algunos casos se retomaron, otros se archivaron. Las familias que todavía buscaban justicia se vieron divididas entre quienes reclamaban que se reabriesen todas las investigaciones y quienes se resignaban ante la imposibilidad de probar culpabilidades. En esos debates, lo que quedó claro fue la fragilidad de un sistema que necesita pruebas para actuar y la fuerza, a veces más efectiva, de la memoria que no se consuela con documentos. La comunidad, en ausencia de certezas, creó rituales de memoria, misas en fechas, encuentros en la plaza,
una hoja donde la gente pegaba fotos de los ausentes. Esas prácticas fueron una forma de sostener la herida sin esperar a que la mano de la ley la curara. Mi historia personal siguió otra ruta. En la universidad me formé, me alejé del barrio y traté de recomponer el yo que se había fragmentado. Trabajé, me enamoré y más tarde volví por temporadas, con la excusa de visitar a la familia. Pero el ruido de aquella noche siempre me siguió como un zumbido. Comencé a ir a terapia porque había cosas que no podía ordenar sola, flashes que venían cuando menos lo esperaba, sueños en los que la lluvia volvía a caer con insistencia, recuerdos que saltaban sin aviso. En esas sesiones aprendí que la memoria infantil se organiza de manera diferente a la adulta y que a veces mantiene piezas en cuarentena para proteger al sujeto. Aprendí también a distinguir la culpa de la responsabilidad y a aceptar que hubo cosas que, siendo niña, no estaban en mi mando. Con la ayuda de la terapia llegaron fragmentos que antes habían estado velados. No fueron revelaciones cinematográficas, fueron imágenes pequeñas que al ensamblarse dieron una versión más nítida, aunque todavía incompleta, de lo sucedido. Recordé, por ejemplo, un momento en que vi a alguien levantar lo que parecía una máscara y colocarla sobre su rostro. La lluvia hacía que la superficie brillara de una forma que al mirarla me parecía absurda y a la vez horrible. Recordé el rasgo húmedo de la máscara, la textura del barro en mis manos, la sensación de que un soplo de aire movía algo en el follaje. Esos retazos me dolieron, pero me permitieron nombrar lo que llevaba dentro con menos vaguedad. Aprendí a decir, vi esto, y no solamente se decía. No obstante, incluso con la terapia, la línea entre recuerdo y rumor seguía siendo frágil. Los relatos de otras personas, las noticias, las conversaciones en la tienda, todo eso entra en la memoria y la modifica. Hay momentos en que nos apropiamos de lo que otros han vivido y lo mezclamos con lo que conocemos. Por eso persistió en mí una cautela, no atribuir a certezas lo que podía ser el producto de un tejido colectivo. Eso no minimiza el dolor, pero sí nos obliga a mantener el discernimiento. Una de las piezas que me pesó más fue Octavio. Tiempo después de que la atención pública se fuera apagando, Octavio dejó de venir a las reuniones de vecinos. Su presencia se volvió más rara, hasta que, una tarde de octubre, su madre me llamó con la voz rota. Octavio se había ido. No puedo hablar del modo en que se fue, por respeto a su familia y a quienes lo amaron. Lo que puedo decir es que su partida dejó un silencio que resonó de otra manera en la colonia. Algunos dijeron que la culpabilidad lo había consumido, otros que la tristeza fue demasiado pesada. Yo lo enterré con recuerdos que eran, ante todo, de una amistad atravesada por la infancia y por la violencia que nos alcanzó. En su funeral vi a la comunidad reunida en un silencio que no pedía explicaciones, solo compañía. Hubo otras partidas en esos años, jóvenes que cedieron ante la desesperanza, familias que se mudaron para intentar comenzar de nuevo. No quiero caer en el recurso de listar tragedias como si fueran estadísticas. Cada pérdida fue un dolor concreto, un nombre que dejó un espacio que no se llenó. Para muchos, la narrativa del barrio se transformó. La casa de la bruja dejó de ser solo una casa, y se volvió un nodo que unía pérdidas, remordimientos y heridas no resueltas. Con el tiempo, comencé a pensar en qué significaba contar esta historia. ¿Es útil reabrir heridas? ¿A quién sirve recordar? Para mí, narrar ha sido una manera de poner orden, y espero, una forma de hacer justicia moral a quienes no tuvieron voz. Quiero que el relato dé cuenta del daño, del miedo y del valor de quienes buscaron, así como del riesgo de dejar a la sospecha convertirse en condena sin pruebas. Quiero que se escuche la voz de las madres, la del sacerdote, la de los amigos. Quiero que se sepa que hubo quienes intentaron ayudar, y que también hubo quienes, por miedo o por conformismo, miraron hacia otro lado. Hace poco me reencontré con Arantxa en una cafetería de la ciudad. Había pasado una década desde que nos vimos. Se veía distinta. Su risa no había desaparecido del todo,
pero su mirada tenía una cautela que antes no existía. Hablamos durante horas. Me contó que todavía, cuando escucha el canto de un ave en la madrugada, su corazón se acelera. Me dijo que aprendió a poner palabras a su miedo, pero que hay cosas que las palabras no alcanzan. Fue un encuentro sanador en algunos sentidos, porque en la conversación reconocimos que la cicatriz existía, pero que también había maneras de vivir con ella. A veces voy al cementerio y me detengo frente a lápidas de personas que fueron parte de esa generación. Coloco una flor, y decir los nombres en voz alta me ayuda a que no sean solo sombras en las historias de otros. En esos momentos pienso en Jennifer, en Octavio, en los que se fueron y en los que se quedaron. Pienso en cómo las comunidades se sostienen y se rompen. Pienso en cómo el rumor puede ser una corriente que arrastra inocencias y culpas por igual. No puedo cerrar esto con una respuesta clara sobre los poderes oscuros que el barrio le atribuyó a la casa de la bruja. Lo que sí puedo decir es que la idea de que existieran fuerzas ocultas fue una manera de dar sentido al sufrimiento. Cuando lo inexplicable golpea la vida cotidiana, las explicaciones sobrenaturales ofrecen un cuadro coherente. Algo malo sucedió, y debe ser obra de algo o alguien con intenciones. Pero la otra lectura, quizás más aterradora, es que a veces el mal se disfraza de cotidianeidad, negligencia, abandono social, protagonista ausente, estructuras que fallan. Ambas lecturas pueden coexistir sin que tengamos que escoger una como verdad absoluta. Hoy, cuando paso por la calle donde quedó el lote vacío, escucho el canto del guajolote de vez en cuando. A veces lo confundo con el viento, otras lo reconozco con claridad y siento una punzada. El guajolote se volvió un símbolo, aviso, memoria, latido que nos recuerda que algo ocurrió. No quiero que la presencia de esa llamada sea una prueba de poderes ni una señal de culpa. Es para mí una nota que conecta pasado y presente, miedo y recuerdo. Si algo me quedó claro con los años es que la memoria colectiva no sirve únicamente para señalar culpables, también es un mecanismo de cuidado. Las velas dejadas en la verja, la piedra con mi nombre, las misas, las reuniones en la plaza, todo eso fue una forma de decir que la comunidad no permitiría que la ausencia de Jennifer se confundiera con silencio. En la falta hubo compañía, y en la búsqueda hubo un intento, a veces torpe, a veces firme, de no dejar sola la pérdida. No tengo todas las piezas, no tengo certezas jurídicas, ni pruebas concluyentes que expliquen todo. Lo que tengo son recuerdos, voces de quienes estuvieron, documentos que a ratos confirman y a ratos desdibujan. Lo que tengo es el conocimiento de que una generación vivió marcada por una casa que, en la imaginación colectiva, albergó cosas oscuras. Y respeto que esa imaginería sea eso, imaginación teñida por dolor y por el impulso de encontrar causas. Antes de despedirme, quiero ser clara. Este relato se basa en recuerdos personales y en testimonios compartidos por vecinos. Algunas partes son rumor, otras son memoria. No afirmo hechos que no estuvieran probados por la autoridad. Expongo sensaciones y relatos que marcaron a quienes crecimos allí. En la descripción del video dejo enlaces a recursos de apoyo para quienes se sientan afectados por estos temas y un aviso para quienes necesiten hablar con alguien profesionalmente. También encontrarán una pequeña aclaración sobre el uso del título. La noción de secretos y poderes oscuros es parte del imaginario que rodeó a la casa, no una afirmación de hechos probados. Si esta historia te conmovió, compártela con respeto, y si conoces relatos semejantes, escribe en los comentarios cuidando a las víctimas y evitando acusaciones sin base. Si este relato te despertó algo doloroso, por favor revisa la descripción para encontrar líneas de ayuda. Nadie debe enfrentar solo recuerdos que hieren. No sé si alguna vez sabremos todo lo que pasó realmente esa noche. Quizás nunca tengamos todas las respuestas. Pero hay algo que sí puedo afirmar con certeza. La casa de la bruja dejó en nuestra colonia una marca que no se borra solo con el tiempo. Dejó lecciones sobre cómo vivimos el miedo, sobre cómo tratamos a quienes sufren y sobre la fragilidad de las comunidades frente al dolor no resuelto. Y mientras viva, yo seguiré nombrando los ausentes, porque nombrarlos es una forma de hacerlos presentes. Hay noches en que al cerrar la ventana y escuchar las hojas, creo oír el canto del guajolote venir a lo lejos. No sé si es la memoria que busca confirmar su propio relato, o si realmente hay una presencia que insiste en hacerse oír. Lo que sí sé es que por nuestra parte,
podemos elegir qué hacer con ese sonido. Dejar que nos paralice o usarlo como recordatorio para cuidarnos unos a otros, para no permitir que el miedo convierta las dudas en sentencias y para no olvidar que, detrás de cada leyenda, hay seres humanos que merecen verdad y justicia. Gracias por escuchar. Si quieres que siga trayendo relatos de la colonia y otras historias que habitan en la memoria, comparte este video con respeto y suscríbete. En la descripción encontrarás la advertencia de contenido y los recursos de ayuda. Quiero que estas voces sigan siendo escuchadas con empatía, no con sensacionalismo. Porque algunos secretos duelen, otros exigen respuestas. Y en ese duelo, la comunidad merece, por encima de todo, dignidad.